Muy bien, 7:32 de la mañana y en Profesionales de la Salud hablamos de un tema que lo puede afectar, porque causas hay muchas. La ceguera. Para eso hoy tenemos a Juan Carlos Rueda, oftalmólogo, que nos acompaña hoy, como siempre, para despejarnos estos temas que muchas veces dejan la visión borrosa. Doc, bienvenido al Café de la Mañana. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a comenzar hablando de algo que muchas veces le ocurre a la gente por diferentes causas, pero en sí no saben cuál es esa introducción general que hay sobre el tema. ¿Qué es la ceguera? Bueno, yo pienso que lo más importante que a veces ni siquiera los oftalmólogos sabemos es que la ceguera es la principal causa de discapacidad en Colombia. Sí. Y generalmente en Latinoamérica. Si no ocupa el primero, ocupa el segundo o tercer lugar de discapacidad. Eso es grave. Más o menos en Colombia hay aproximadamente 6% de la población es discapacitada. Y de esta casi la mitad es por ceguera. Más del 40% de los discapacitados son ciegos, esto lo dice el censo del 2005. Entonces es un problema realmente importante de salud pública que todos nos tenemos que concientizar alrededor de ella. ¿Puedo prevenirla? Es decir, ¿puedo hacer diferentes cosas para evitarla? ¿O llega y puede que me coja con las manos abajo? Yo pienso que esta es la pregunta más importante. ¿Por qué? Porque la ceguera puede ser o reversible o irreversible. Ajá. O sea, hay personas que están ciegas, como son, la principal causa de ceguera de hecho es la catarata, que se produce por la edad. Las personas mayores de 60, 70 años empiezan a perder su visión hasta que llega un punto en que son legalmente ciegos. Legalmente ciegos es no ver un optotipo, o sea, una letra que uno le coloca a los pacientes que lleva como un marco numérico que se llama 20-200, o sea, es una letra que aproximadamente a 5 metros debe ser una letra aproximadamente así de grande. Cuando uno no ve esa letra con la mejor corrección posible, o sea, que le pongan gafas, que le pongan algún tipo de implemento, se determina que ese ojo es legalmente ciego. Pero al determinarse legalmente ciego, uno tiene que saber si es una ceguera que se puede corregir, o sea, es reversible o no. La catarata es la primera causa de ceguera, pero es reversible con una cirugía simple. Pero la pregunta va enfocada si se puede prevenir la ceguera irreversible. La ceguera irreversible, las dos principales causas de ceguera irreversible son el glaucoma y la diabetes. Se tiene claro qué poblaciones están a riesgo. O sea, para glaucoma generalmente son las personas mayores de 60 años, afrodescendientes, o los hispanos tenemos alta frecuencia, las personas con antecedentes familiares de glaucoma, cirugías previas, traumas. Entonces, y la diabetes, pues todo paciente diabético en general con hiperlipidemia está expuesto hasta que en un 40 o un 50% de los pacientes diabéticos en el curso de la enfermedad se puedan quedar ciegos. Sí. Entonces, de hecho, por ejemplo, la primera causa de personas ciegas en las personas laboralmente activas son los diabéticos. ¿Se puede prevenir? Claro que se puede prevenir. Si uno detecta oportunamente los daños de la retina por la diabetes o un glaucoma en un estado inicial o en un estado moderado, se puede tratar. Entonces, clave es la ceguera, que finalmente es irreversible, que es el principal flagelo de discapacidad en Colombia, es prevenible con un examen oportuno. Bueno, vamos a explicar básicamente qué ocurre con la ceguera con esta hoja. Me gusta hacer este ejercicio mucho porque en realidad es como la continuidad que se da cada vez que la persona pues, va perdiendo esa visión como tal. Y además que es paulatinamente que se va degradando, degradando, hasta que la persona queda completamente ciega. Entonces vamos a hacer que este es el ojo, ¿verdad? Esta es la visión. Vamos a ver si por aquí podemos ver. A ver, acá. Y esto empieza básicamente a hacer esto. A cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, hasta que la persona, ¡pum!, no ve absolutamente nada. Cuando la persona no ve absolutamente nada, no hay nada que hacer. Es decir, en cualquiera de los casos, ya vamos a ver cuáles son esas posibles causas o esas posibles opciones de enfermedades que nos llevan a la ceguera. Ya paramos. ¿Puedo salirme un poco del libreto? Claro que sí. No, yo sé que sí, pero lo digo porque sé que te gusta mucho ese ejemplo del papel. Lo grave de la ceguera es que las personas que más frecuentemente se quedan ciegas, Sí. generalmente ven normal. O sea, un diabético está viendo bien, de pronto ve unas manchas, ve algunas cosas, y si él consulta tardíamente porque se le están presentando hemorragias Sí. dispersas en la retina,
hasta que llega al punto que se presenta una hemorragia masiva y ahí sí él quedó ciego. Pero él puede ser una persona que esté viendo como nosotros sin que se le vaya cerrando poco a poco la visión. O sea, puede ser de repente. Puede ser de repente, pero ese de repente fue precedido de una serie de lesiones que se hubiesen podido detectar a tiempo 1 año, 2 años o 3 años después. Entonces ese es el punto. Si uno es diabético, debe chequearse cada 6 meses por un oftalmólogo que le chequee bien la retina porque no existe en ellos el concepto de que la visión la va perdiendo poco a poco. En el glaucoma sí, se va perdiendo poco a poco, pero es un poco a poco relativo, porque como uno tiene 2 ojos, generalmente el glaucoma es asimétrico. Entonces tú puedes tener un ojo que está viendo bien y el otro sí está perdiendo el campo visual periférico. Pero este campo visual periférico que él pierde lo suple con un simple movimiento. Entonces el punto de la ceguera es que si se detecta a tiempo se puede prevenir, que si se detecta tardíamente es un flagelo para la familia, para la sociedad, para la economía, para las empresas. Entonces pienso que tenemos que ponerle la suficiente atención a la ceguera, porque a veces no es tan fácil como decir, de un día a otro me quedé ciego. Es raro el que de un día a otro se queda ciego. Sí. Generalmente las personas que se quedan ciegas son procesos crónicos, uno se queda ciego de un día a otro por un tumor, por un trauma, por una infección, pero en el día a día la ceguera generalmente evoluciona lentamente. Bueno, vámonos entonces para el televisor, Doc, y vamos a explicarle a la gente de pronto cuáles son esas causas. Las personas muchas veces desconocen las causas de la ceguera y aquí está nuestro ojo. Entonces, aquí encontramos que está la degeneración, por favor, al lado ya, eso, está la degeneración macular. ¿Qué es esto como tal? Bueno, creo que eso muy poca gente ha escuchado. En el televisor se ve muy clara esta imagen, que es esta parte central, Sí. que se ve transparente, que es el cristalino. Se llama cristalino porque es un lente natural que tiene el ojo que es relativamente transparente. Con los años, este lente se vuelve opaco y eso es lo que es la catarata. Entonces, lo primero, la principal causa de ceguera es la catarata y la opacidad de este lente. La mayoría de causas Hola acá. de ceguera están, exacto, la catarata es la opacidad de este lente. La mayoría de causas de ceguera están en la parte posterior del ojo, en la parte más interna del ojo, Sí. que no una persona sin un equipo adecuado, como un médico general, pueda fácilmente visualizar. Acá vemos la córnea. La córnea es lo que cubre, esta es la parte transparente del ojo, esta es la córnea. Podemos ponerle acá lesiones corneales, úlceras corneales, leucomas, creo que está. Tenemos retinopatía diabética, traucoma. Opacidades. Tracoma también tenemos. Opacidades corneales. Opacidades corneales. Opacidades corneales. ¿En dónde lo ponemos? ¿Aquí? Acá. Listo. Entonces, opacidad corneal es relativamente evidente. La persona que uno ve acá un ojo transparente, pero en ello se ve el ojo blanco. Sí. Estas opacidades corneales son producidas generalmente por infecciones, como por ejemplo, bueno, el tracoma, generalmente por úlceras por traumas con vegetales, úlceras bacterianas, complicaciones de cirugías, infecciones. Si bien es una ceguera reversible, al igual que la catarata, es una ceguera de difícil manejo porque se requiere de un donante para hacer un trasplante de córnea, no hay casi donantes, es todo un proceso recuperarse de una opacidad corneal que a pesar de que es reversible, es un proceso difícil. El tracoma es un proceso infeccioso, no es común en Colombia, es más común en la selva. Yo trabajé en el Guainía un tiempo, 2 años seguidos, Sí. y encontramos algunos casos de tracoma. En África, en zonas lejanas, es la principal causa de ceguera. ¿Por más qué? no en ¿Por nuestro qué en medio. esa zona? Por la endemia, por el parásito. Ok. Generalmente afecta sobre todo los párpados y al afectar los párpados las pestañas se invierten, empiezan a lacerar permanentemente la córnea y producen opacidades corneales que llevan a ceguera, que puede ser reversible, aunque una persona con una opacidad corneal que requiere un trasplante es un manejo largo, complicado y difícil. Bueno, usted ha hablado bastante de esta. Glaucoma, y se habla muchísimo. Sí, el glaucoma, ¿qué es lo que pasa con el glaucoma? Que desde hace 20 años vengo trabajando en el tema de informarle a la comunidad de qué es esta enfermedad y por eso se habla muchísimo de esto, porque permanentemente por diferentes medios, gracias a ustedes también, hemos podido salir a contarle a la gente, mire, la gente se queda ciega lentamente sin saberlo y existen algunos factores de riesgo, como ser mayor de 60 años, hipertenso,
diabético, antecedentes de ceguera, afrodescendiente. El glaucoma es la primera causa de ceguera irreversible en mayores de 60 años. Y es una enfermedad que avanza muy lentamente. Avanza muy lentamente porque va afectando el nervio. El nervio, por decirlo así, es una estructura que recibe 1.200.000 fibras y se van muriendo lentamente estas fibras, Sí. pero se van muriendo de la retina periférica, de modo que uno va reduciendo su visión de esta forma. Hasta que queda uno viendo, puede uno quedar viendo muy bien, pero solo como por un tubito. Entonces desplazarse es difícil porque no ve uno absolutamente. Entonces esas personas, a pesar de que no duele, el glaucoma no duele, no pica, no rasca, hay que identificar los factores de riesgo para que el paciente consulte a decir, mire, en mi familia hay una persona con glaucoma, ¿será que yo tengo esta enfermedad? Porque generalmente el paciente que consulta por el ojo rojo o que me duele el ojo no es el que tiene glaucoma. Sí. Es más el que consulta preventivamente porque existe algún factor de riesgo en general. Todo mayor de 60 años debe chequearse. Ocurre en la retina, en la parte más interna del ojo, afecta el nervio óptico. El nervio óptico tiene una particularidad que es un nervio que recibe visión, más no es un nervio sensitivo, o sea, por eso el glaucoma no duele. De pronto el glaucoma duele si la presión está excesivamente alta y distiende los tejidos, pero realmente es una enfermedad que a pesar de que la gente tiene esa presión, esa creencia, como está la presión alta, me duele, afecta el nervio, no, es un nervio sensitivo, pero a la visión. Entonces es una enfermedad interna que se detecta mirando el nervio óptico, tomando la presión del ojo. Retinopatía diabética. Yo pienso que la retinopatía diabética hoy por hoy es una de las enfermedades críticas para la población, para las familias, para los enfermos de diabetes y para el sistema de salud, porque el índice de obesidad ha aumentado muchísimo. O sea, la gente que come inadecuadamente, exceso de grasas, llevan a estas enfermedades de diabetes. Y los diabéticos, independientemente, que es lo que yo le digo a mis pacientes cuando llega un paciente diabético a mi consultorio, yo lo primero que le digo, mire, lo más importante de esta consulta es que yo le tengo que decir que usted, así esté bien o mal controlado, cada 6 meses o mínimo una vez al año debe venir, así usted viendo perfecto. Porque usted puede estar viendo perfecto, pero tener un problema interno muy grave. Como usted puede estar trotando más o menos bien y de pronto estar a punto que le dé un infarto. Sí, el diabético, la retinopatía diabética se dice que es la epidemia del siglo XXI. ¿En qué sentido? Es la primera causa de ceguera en personas laboralmente activas. Entonces tiene un impacto familiar altísimo, social altísimo, y es 100% prevenible con un examen simple de mirar la retina con pues, unas fotografías o que lo mire un médico, un oftalmólogo. Listo. Uveitis, eso sí no lo había escuchado. Uveitis. La uveitis es, la uvea es la capa intermedia del ojo, que es la capa vascular del ojo. Ajá. Cuando se inflama la uvea, que cubre la totalidad del ojo, o sea, el iris, esta parte de color hace parte de la uvea, es la parte más anterior. La uvea es la que le da toda la vascularización a la retina, todo el ojo por la parte posterior. Entonces, si se inflama la uvea, se produce lo que se llama la uveitis. La uveitis puede ser una uveitis anterior que da en este segmento del ojo que nosotros vemos, por delante del cristalino, en la cual es muy clara. El paciente consulta ojo rojo, fastidio con la luz, generalmente regular visión, pero los síntomas son marcada fotofobia y ojo rojo. Ese es el signo primordial signo y síntomas de la uveitis. Las principales causas muchas veces son virales, muchas veces se desconocen las causas de las uveitis anteriores y muchas veces se relacionan con factores sistémicos. Las personas que tienen problemas de artritis reumatoidea, problemas articulares en generales. Por eso, un paciente con uveitis perdón, debe ser remitido a un reumatólogo porque su enfermedad puede estar proviniendo de otra parte del cuerpo que esté produciendo esta característica de manifestación de la inflamación en la uvea. Entonces, la uveitis es una enfermedad compleja. Cuando es anterior, generalmente lo que les digo, ojo rojo, marcada fotofobia, se trata fácilmente con medicamentos tópicos, generalmente se resuelve, pero en casos de que repitan estos procesos de uveitis, lo que hay que hacer es tener una valoración por un médico reumatólogo o un internista a ver si está en el contexto de otra enfermedad del cuerpo. Hay uveitis posteriores. Sí. Las uveitis posteriores dan en contacto de la uvea con la retina. Son muchísimo más graves. La principal causa de uveitis
posterior es la toxoplasmosis, que muchos hemos escuchado. Muchos niños prácticamente nacen y cuando ya vemos que están desarrollando están ciegos por toxoplasmosis. La toxoplasmosis lo que produce es una marcada inflamación en la uvea, en la parte, en la coroides, su predominio de ubicaciones sobre la mácula, que es el sitio clave, que ahora vamos a hablar de degeneración macular, el sitio más importante de la visión, destruye el sitio más importante de la visión, produciendo unas lesiones cicatrizales sobre la mácula, secundario a una infección por toxoplasmosis que produce una uveitis. Son inflamaciones mucho más severas que las uveitis anteriores. Bueno, un aplauso por favor para nuestro doctor Juan Carlos. Doc, por favor aquí, un momentico, vamos a resolver ya preguntas de nuestros televidentes y a dar recomendaciones. Aparece en pantalla precisamente esas preguntas que ellos tienen sobre nuestro tema. Usted puede hacerlo en cualquiera de nuestros temas, enviando sus preguntas al número que aparece ahí constantemente. Vamos a ver qué nos dicen a esta hora de la mañana. Gilma, buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanece, Gilma? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, la escuchamos. Mire, para hacerle una preguntita al doctor. Doctor, muy buenos días. Doctor, ni soy diabética ni soy hipertensa. Tengo 59 años y desde hace 2 días estoy viendo por el ojo izquierdo hacia la parte de afuera como puros mosquitos. Ok, eso es muy común. Es motivo de consulta para poder determinar si es un proceso simple, que seguramente va a ser así, que se llama desprendimiento vítreo posterior, que es que una estructura, un líquido que llena el ojo, que es como gelatinoso, se empieza a volver líquido, más líquido, y se desprende de sus sitios específicos donde está fijado y empieza a producir esa visión de mosquitos flotantes, que es muy molesta. Pero a veces eso se puede confundir con problemas de desprendimientos de retina. En ocasiones la retina también, cuando se producen desgarros en la retina, se produce liberación de pigmento o sangre que hace que se vean esos mosquitos flotantes. Entonces, seguramente no va a hacer nada, pero es mucho mejor que consulte, porque el diagnóstico que diferencia un desprendimiento vítreo posterior, que se trata con goticas o con observación, a un desprendimiento de retina es del cielo a la tierra. Un desprendimiento de retina requiere una intervención inmediata y la evolución es a una muy mala visión posterior hasta la ceguera, mientras que el desprendimiento vítreo es algo inocuo, pero la única persona que le puede decir eso es consultando donde un oftalmólogo y que le dilate la pupila. Seguramente no va a hacer nada, pero no le aconsejo que consulte. Bien, ahí estaba Gilma, entonces la respuesta de nuestro especialista. Doc, llega el momento de las recomendaciones importantes en profesionales de la salud. ¿Qué le puede recomendar usted a la gente que de pronto está en este momento viendo el programa y le tiene miedo a la ceguera, no sabe cómo prevenirla, no sabe qué hacer, o si de pronto debe hacerse chequeos periódicos, incidencia en edad y demás? Yo pienso que la principal recomendación es, si uno sabe que está a riesgo, sabe lo común que es la ceguera, y sabe que está a riesgo, por ejemplo, si uno tiene un papá con glaucoma, una persona en la familia ciega que no sabe la causa, si uno es una persona mayor de 60 años, si es de descendencia, si es afrodescendiente, perdón la redundancia, si es una persona, este tipo de personas son las personas a mayor riesgo de sufrir de glaucoma. Y para diagnosticar glaucoma requiere un examen oftalmológico. Eso no se lo pueden diagnosticar en una consulta para determinar si necesita o no gafas, porque es un campo que requiere más tecnología, requiere tomar la presión, mirar el nervio óptico, asesorarse de exámenes. Entonces, personas a riesgo, afrodescendientes, mayores de 60 años, antecedentes familiares de la enfermedad, miopes, hipertensos, consulten. Segundo, si usted es una persona que tiene una enfermedad como la diabetes o la hipertensión, pero está sano, o sea, es un enfermo, pero que está en buenas condiciones. Sí. O sea, es un enfermo que simplemente le están dando su medicación. No se confíe de que porque se está tomando su medicación, esa enfermedad no va a tener ningún impacto en su cuerpo. Esta enfermedad, si usted esté controlado o no, produce efectos en el corazón, en los riñones, en los ojos, en los miembros inferiores. Fíjese cómo la cantidad de diabéticos que tienen que amputar porque no se les valoró muy bien su vascularización periférica. Pero en el caso específico de los diabéticos e hipertensos, se les recomienda una vez por año ir a un oftalmólogo. De hecho, la ley, nuestro servicio de salud, obliga a que las EPS
examinen de manera preventiva, no dentro de sus consultas rutinarias de oftalmología o optometría, a todos los diabéticos y todos los hipertensos, porque se sabe que estas personas, hasta un 30 o un 40% de ellos, pueden llegar a ser ciegos en el curso de 10, 15, 20 años. Entonces, si uno sabe que es diabético o hipertenso, hágase examinar por un oftalmólogo. No hay de otra. Después no va a haber quién le responda a usted por la visión. O sea, es claro que un diabético va de la mano de la ceguera, si no se hace oportunamente. Si es oportuno, le van a hacer un tratamiento con rayos láser, le van a colocar unas inyecciones, de pronto una cirugía, pero algo que va a poder controlar su problema, y ese diagnóstico solo lo puede hacer un oftalmólogo. Por lo que le digo, si usted va en un centro comercial, hay una campaña de visión y le dicen, no, mire, es que yo soy diabético, lo ponen a mirar y dice, uy, no, usted lo que está es bien, usted ve perfecto. Él sale con la creencia falsa de que está perfectamente sano, pero no se le valoró realmente. Lo que tienen que valorarle es si su retina ya está sufriendo, como seguramente lo está. Bien, 7:53 de la mañana, saludamos a Diana, María Isabel, a Miriam, a Jesús, a José, a Marquesa, a Joana y también a Ana Rosa, que está en línea y se comunica con nosotros a esta hora de la mañana. Y la saludamos, Ana Rosa, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios. ¿Desde dónde nos llama? De Bucaramanga. Desde Bucaramanga. Bueno, la escuchamos con su pregunta para el doctor. Por favor, yo soy una paciente de 67 años, tengo artritis reumatoidea, ¿sí? Resulta que a mí me diagnosticaron glaucoma y me tienen que hacer una iridotomía láser. ¿Eso qué es? Sí, fíjense que el término glaucoma a veces lo generalizan y de pronto el médico no le informa correctamente al paciente lo que tiene. Una iridotomía láser, en la gran mayoría de los casos que se recomienda, es de carácter preventivo, no porque el paciente ya tenga el glaucoma, sino porque tiene una configuración su ojo que el flujo interno del ojo, el ojo permanentemente produce líquido y lo elimina como por un sifón. En la medida que los años pasan y el cristalino se empieza a opacificar y a desarrollarse catarata, este cristalino ocupa más espacio en el ojo que el que normalmente ocupaba y produce lo que se llaman los ángulos estrechos. Los ángulos estrechos se tratan con una iridotomía láser preventiva y generalmente una vez hecha la iridotomía, si está bien indicada, el paciente queda solucionado su problema y no tiene realmente glaucoma. Entonces hay que saber si realmente tiene el glaucoma o no. Pero por lo poco que usted me dice y por lo que yo veo como muchas veces en consulta se afronta el problema de decirle, mire, usted tiene glaucoma, requiere una iridotomía, de pronto la información no fue completa o correcta. De pronto lo que le dijeron es, o lo que le debieron decir es, usted tiene unas altas probabilidades de desarrollar un glaucoma debido a las características internas de su ojo y con un procedimiento simple y ambulatorio que dura 10 segundos sin ningún tipo de consecuencia, se le va a mejorar su circulación interna y usted no va a llegar a sufrir de glaucoma. Seguramente esa es su situación y pues hay que hacerla si se la recomendaron. Bueno, doc, por acá nos dice Marta Rocío Pavón Suárez. Buenos días, chicos del Café de la Mañana. Doctor, a ver, una pregunta. Habla con Marta. Yo soy joyera, utilizo gafas hace aproximadamente 10 años, utilizo el visor, ahora estuve hace menos de 6 meses en optometría para control de cambio de gafas, porque ya no estaba viendo con las gafas y ahí me dijo la doctora, la optómetra, que no tenía una fórmula para colocarme gafas porque ninguna forma de ellas, bueno, le hicieron unos exámenes como tal de rutina. Entonces la mandaron a oftalmología, allá me revisó la oftalmóloga y me mandó unas gotas, me das para que apliquen, dice. El problema es que yo ya no estoy viendo bien, veo muy borroso, desde lejos, ya no reconozco rostros de cerca, tengo que ver con gafas, soy hipertensa, tengo 49 años y me preocupa ya que he tenido punzadas en el ojo izquierdo, sobre todo punzadas fuertes, y yo le comenté a la doctora y realmente no me dice nada. Entonces me dice que tengo que pasar a comprar control hasta dentro de 6 meses. Ni me formularon gafas, tengo que esperar 6 meses a un control para saber qué hacer. Y sigo con las mismas gafas con las que ya no veo casi el día a día, porque se va desmejorando su visión poco a poco. Vamos a ver qué podemos entender. El tema de las gafas es un tema difícil en las personas que sobrepasan los 40
y más como este caso que está llegando a los 50 años, seguramente ella tenía algún grado de hipermetropía, Sí. que en la medida que empezó a perderse la acomodación, que es la presbicia, o sea, la capacidad del ojo de ver de lejos y ver de cerca, él acomodando fisiológicamente, pero en la medida que pasan los años se pierde esa capacidad y en los hipermétropes sucede algo muy parecido a lo que ella seguramente le está sucediendo, que es que tienen una hipermetropía de base, por ejemplo, yo tengo una hipermetropía de base, pero mi ojo es capaz de compensarla con acomodación. Pero cuando llegan los 50 que le han corregido, le quieren corregir su visión de cerca, al corregírsela, la visión de lejos, que el ojo antes también era capaz de mejorarla un poquito con foco, resulta que ya el ojo tampoco es capaz de compensarla. Entonces ella dice, no, es que antes yo veía muy bien de lejos y de cerca. Después empecé a ver mal de cerca y me colocaron las gafas de cerca, pero ahora lo grave es que también veo mal de lejos. Sí. Entonces es porque el ojo ha perdido la capacidad de acomodar también y empieza a la hipermetropía que tenía antes, que ella podía manejar, ahora no la puede compensar. De todos modos vale la pena que consulte con un oftalmólogo para que la miren integralmente a ver si es un problema de acomodación, porque esas picadas que ella dice también son comunes en pacientes mujeres hipermétropes que tienen los ángulos estrechos como la anterior paciente, que pueden tener riesgo de glaucoma y pueden estar haciendo episodios de elevaciones de presión ocular que produzca ese cuadro clínico, que generalmente son picadas, visión de halos de colores, pero digo, me parece que vale la pena que consulte por lo que es. Ya sabemos que es hipermétrope, que es mujer, cercana a los 50 años, entonces debe tener un problema de acomodación, pero seguramente puede también tener un problema de ángulos estrechos y ser dos cosas diferentes de abordar. 317-436-7015, nuestra línea de WhatsApp abierta para que ustedes envíen sus preguntas. Vamos a ver qué preguntas tenemos ahí acumuladas por parte de nuestros televidentes que a esta hora nos dicen. Buenas, ¿qué es córnea ovalada? ¿Me podrían ayudar? Jenny desde Florida. Bueno, en general, la córnea es la superficie transparente que cubre el ojo. En general es un óvalo, no es una estructura completamente esférica, generalmente es un poco más aplanada en alguno de los meridianos, ya sea el meridiano horizontal o el meridiano vertical. Cuando una córnea es totalmente esférica, no se producen astigmatismos. El astigmatismo son las irregularidades en la córnea. Entonces, por eso uno ve que los defectos esféricos son los que son la miopía y la hipermetropía, y los defectos que además tienen astigmatismo es cuando existe la córnea un poco más plana en un sentido que en otro.